el electro, de cómo nosotros podemos pues tener una forma fácil de leerlo, pero pues algo muy importante es aprender que el electrocardiograma pues es esta representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón y que se obtiene precisamente a partir de una serie de vectores o fuerzas que se juntan o confluyen para formar esto que se llama vectores. Y el día de ayer veíamos que había un sistema que se llama exaxial, en el cual nosotros podemos evaluar precisamente hacia dónde confluyen esas fuerzas y por qué nosotros podemos ver hacia dónde el corazón está dirigido, ¿no? Generalmente está hacia el hemitórax del lado izquierdo, y veíamos que sistema exaxial nos evaluaba pues esas fuerzas en varios ejes, y que estos ejes que formaban una circunferencia pues nos hacían delimitar hacia dónde estaba dirigido el corazón o esa fuerza, para que nosotros evaluamos algo que se llama eje eléctrico del corazón. Entonces, si estas fuerzas confluían en estas derivaciones que se llaman bipolares, tanto las unipolares como las bipolares, nosotros tendríamos que saber que si nosotros tomamos dos de estas derivaciones, podríamos saber hacia dónde se dirige el corazón. Entonces tenemos tanto las derivaciones uni como bipolares, y cuando nosotros tomamos estas derivaciones, pues tenemos que saber cuál es su perpendicular. Por ejemplo, de 1, su perpendicular va a ser ABF. Y si nosotros tomamos en un electrocardiograma estas derivaciones, pues vamos a saber precisamente hacia dónde está dirigido el eje eléctrico del corazón. Entonces es importante que nosotros sepamos, porque pues esto nos va a ayudar mucho en el momento en que estemos analizando la actividad eléctrica de una persona, ¿no? Lo principal, o como lo hagamos, es que cuando tengamos este electrocardiograma de 12 derivaciones, nosotros localicemos estas derivaciones bipolares y veamos en un primer método cuál es la línea que se encuentra isodifásica. Todo lo que esté hacia arriba se va a denominar deflexiones positivas, y todo lo que esté hacia abajo de esa línea isoeléctrica se van a denominar deflexiones negativas. Entonces tendríamos que localizar primero la derivación que esté isodifásica, y de ahí localizar la perpendicular de esa derivación, ¿sí? Doctora, ¿Sí? hay compañeros que están levantando la mano y Ok. creo que lo están escribiendo en el chat. A ver, permítanme. Mm, Voy a dejar de compartir, es que no puedo ver bien. A ver. Simón Serra. Doctora, nada más era para comentarle que no se podía ver la presentación. Ah, ok. A ver, me dicen, la dejé de compartir. Ahorita voy a volver a compartir. Ustedes me dicen si ya la pueden ver, por favor. ¿Ya la pueden ver? Se ve que está compartiendo su pantalla, pero no se ve la presentación, doctora. Ok, a ver, déjenme ver. Ya se puede ver. ¿Ya? Ok, perfecto. Bueno,
Entonces, decíamos que para calcular el eje eléctrico hay varias formas, pero bueno, vamos a ver una de ellas que es la fácil. Cuando el electrocardiograma nos muestre una derivación de estas bipolares que se encuentra isodifásica, nosotros vamos a localizar la perpendicular. Por ejemplo, que la isodifásica sea D1, nosotros vamos a ver la perpendicular de D1 que va a ser ABF. Si nuestra isodifásica es D2, su perpendicular va a ser ABL. Y si la isodifásica es D3, la perpendicular va a ser ABR. ¿Sí? Entonces, siempre que encontremos esta isodifásica, lo que vamos a hacer es primero calcular, buscar la derivación que el complejo QRG sea isodifásico. Y entonces buscamos la perpendicular de dicha derivación, ¿no? Para conocer ahora sí el sentido del eje, nos vamos a fijar en la derivación que es perpendicular, aquella en el que el complejo fue isoeléctrico o isodifásico, y el eje apuntará hacia la derivación en la que el complejo sea positivo. Voy a minimizar la presentación porque no puedo permitir el acceso, sí. Estoy en la presentación completa. Ok, ¿sí pueden seguir viendo la pantalla? Sí, doctora. Doctora. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver el ejemplo 1. Entonces, si el QRS es isoeléctrico, por ejemplo, en ABL, ¿cuál será la perpendicular de ABL? Chicos. ABR. D2. Ok, ojalá y puedan entrar a tiempo, porque es que si pongo la pantalla completa, luego ya no puedo darles el acceso. Aquí dice, si el eje es isoeléctrico en ABL, su perpendicular, entonces, ¿cuál será? D2. D2, ¿no? Entonces, ambas, entonces el eje estará a más 60 grados, ¿no? Más 60 grados porque su perpendicular es D2, ¿no? Y nos fijamos aquí en la, en la perpendicular y nos vamos aquí a la derivación de D2. Si ABL es más positiva, o sea, si el voltaje es hacia arriba de la línea isoeléctrica, o sea, hacia arriba, nosotros vamos a ver hacia dónde está dirigido el vector de D2. Y entonces, si está dirigido hacia la parte positiva, entonces, pues nuestro eje estará positivo en el eje de 0 a 90 grados. Si regresamos a ver el sistema hexaxial, este eje, este cuadrante, vamos a llamarlo cuadrante, se denomina un eje normal. Quiere decir que el corazón está dirigido hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, ¿no? Si cae entre 0 y 90 grados, entonces nuestro eje es normal. Inclusive dijeron que hasta de menos 30 hasta 120 se consideraba un eje normal, o sea que el corazón estaba en un sentido normal. Si por el contrario el eje se encuentra a más de 120 hasta 180, el eje está hacia la derecha, o sea el corazón está desviado hacia la derecha o está crecido hacia la derecha. Si está de menos 30 a menos 90, se considera un eje que está hacia la izquierda, o sea, el corazón está crecido hacia el lado izquierdo. Pero si está de menos 180 hasta más o menos menos 90, está en la extrema derecha o se denomina eje indeterminado, ¿sí? Entonces, este primer ejemplo, nuestro eje está ¿en qué cuadrante? ¿En el normal? En el normal, exactamente, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que podemos hacer. Vamos a ver el otro ejemplo. En este electrocardiograma,
el isoeléctrico o el isodifásico es D1. ¿Cuál es la perpendicular de D1? ABF. A ver, Ajá, ABF es la perpendicular. Entonces, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, nos fijamos en ABF y vamos a ver cómo está ABF. Ah, pues es positivo. Entonces yo me voy a dirigir hacia la parte en la que ABF es positivo. Hacia arriba es negativo, hacia abajo es positivo. Y entonces mi eje se encuentra a más 90 grados. ¿Está en el eje normal? Sí. sí. Sí, ¿verdad? Entonces, si yo evalúo estos dos electrocardiogramas, puedo decir que ese corazón tiene un eje normal. Pero, ¿qué pasa si yo no encuentro una isobifásica o una isoeléctrica? Porque puede suceder, ¿no? Que si en ninguna derivación la magnitud total o neta del complejo suma cero, entonces el vector medio se va a calcular por la interpolación de varias derivaciones del plano frontal. Y una forma sencilla es utilizar dos derivaciones que sean perpendiculares entre sí. O sea, podemos buscar D1, D2 y ABL, o D1 y ABF, o D3 y ABR, pero pues casi siempre ABR va a ser negativa. Pero por costumbre o porque es mucho más fácil, siempre utilizamos casi siempre D1 y ABF, ¿no? Entonces, vamos a hacer las sumas de fuerzas del complejo de la derivación de D1. Ok, no encontré yo ninguna isoeléctrica o isodifásica, o yo no encontré ninguna derivación que su magnitud completa fuera cero. ¿A qué nos referimos de isodifásica? Porque a lo mejor eso no queda claro. Bueno, que cuando sumamos la defección positiva como negativa, nos dé cero. Aquí, por ejemplo, son dos cuadritos, entonces sería más 2 menos 2 da 0. A eso se refiere. Entonces, lo que vamos a hacer es que, entonces, si no tenemos ninguna derivación que en el electro tenga esas características, pues nos vamos a ir a D1. Entonces, lo que hacemos es que sumamos las fuerzas y el vector obtenido se proyecta sobre el eje de la derivación de D1. O sea, si nos sale positivo, pues nos vamos a 3 cuadritos positivos. Y hacemos la fuerza del complejo QRS de su perpendicular, que es ABF, y el valor obtenido se proyecta sobre el eje de la derivación de ABF. Sumamos los vectores en ambas derivaciones trazando una línea en el centro del sistema de referencia a la intersección de las perpendiculares, y esta línea representa el vector medio aproximado del QRS y su ángulo representará el eje en el plano frontal. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vamos a ver cómo serían esta suma. Por ejemplo, nos vamos a D1 y de D1 vemos que tiene una deflexión negativa, que sería menos 1, y tiene una deflexión 1, 2, 3 positivas, ¿no? Entonces lo que haríamos sería hacer la suma de esta deflexión, o sea, y pondríamos aquí en nuestro eje de D1, que es positivo, porque es positivo, 1, 2, 3, 3 cuadritos que serían los positivos. Pero como tenemos uno negativo, nos queda más 2, ¿sí? Entonces, menos 1 más 3 nos quedan más 2. Y nos vamos a sumar también el voltaje de ABF. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 positivos y tenemos 1 negativo. Entonces 4 menos 1 nos da 3. Y nos vamos y lo trazamos en el eje positivo de ABF porque fue positivo. Si me hubiera salido negativo, lo trazaría hacia arriba. Y si de uno me hubiera salido negativo, lo trazaría hacia arriba. Bueno, una vez que tengo ya mis sumas de voltaje, tanto de D1 como su de perpendicular de ABF, hago yo la intersección de estas sumas de los voltajes y voy a trazar el vector. Y fíjense cómo también me sale en más 60, ¿sí? Entonces sumamos las fuerzas de estas deflexiones, así se llaman deflexiones, y lo que vamos a encontrar es nuestro eje eléctrico.
¿Sí? ¿Quedaron claros los dos ejemplos? El primero es cuando en nuestro electro encontramos una isodifásica. Bueno, entonces buscamos su perpendicular y vemos hacia dónde va dirigida y ahí está el eje. Cuando no la encontramos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar o vamos a buscar una derivación, la que a ustedes les guste. A mí me gusta de 1, pues, pero ustedes pueden decir, no, a mí me gusta de 2 y a otros van a decir, a mí me gusta de 3. Bueno, la que ustedes elijan, hacen la intersección, la suma de cada una de las deflexiones, tanto positivas como negativas, la trazan en su sistema exaxial y van a trazar su vector, lo que aprendieron a hacer en prepa, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a ver, este eje pues se encontraba en una línea normal, pero vamos a ver otro electro, ¿no? Y entonces aquí vemos que la suma de deflexiones, por ejemplo, de D1, nos da 4. Aquí tenemos positivo o negativo 1 y positivo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 menos 1 nos da 4. Y aquí está mi eje, ¿no? Trazo mi vector o hacia dónde se dirige mi fuerza en D1. Y me voy a su perpendicular, que es ABF. Aquí es un sentido diferente, ¿no? Aquí tenemos una deflexión positiva, un milivoltio, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, más 1 menos 5 nos da menos 4. Y entonces la deflexión nos vamos hacia la parte negativa de ABF. Y ahí lo trazamos. Entonces, D1 es positivo, ABF es negativo, hago mi intersección de estas fuerzas, dibujo mi vector y entonces se encuentra a menos 45. ¿Hacia dónde está este eje ahora? Quedamos que Hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Ajá, entonces nuestro eje está desviado hacia la izquierda, entonces a lo mejor nuestro corazón está grande o está crecido hacia el lado izquierdo. Sí, porque las fuerzas, recuerden que en un cuerpo se van a conjuntar y se van a dirigir de acuerdo hacia donde esté la mayor cantidad de masa que pueda transmitir este eje eléctrico, ¿no? Y entonces esta derivación está desviada o este vector está desviado hacia el lado izquierdo. Y entonces ustedes ya van a decir, pues mi eje eléctrico no está en el cuadrante normal. Mi eje está desviado hacia la izquierda, probablemente mi corazón esté grande o crecido hacia el lado izquierdo. Y entonces, cuando hay desviaciones anormales del eje eléctrico, entonces, cuando la desviación se encuentra a más de menos 30, como está aquí, a más de menos 30, se dice que el eje está desviado hacia la izquierda. Cuando se orienta a más de más 110 grados, este eje está desviado hacia la derecha. Y dijimos que se denominaba indeterminado o extrema derecha cuando el eje está entre menos 90 y más menos 180, ¿no? En ese cuadrante. Y entonces, las causas más frecuentes de desviación del eje eléctrico, por ejemplo, cuando es a la izquierda, en pacientes que son obesos podemos encontrarlo desviado hacia la izquierda, cuando hay crecimiento de ventrículo izquierdo, cuando hay hemibloqueo de algún fascículo de la rama del haz de His, por ejemplo, un hemibloqueo del fascículo anterior, cuando hay infartos agudos al miocardio o en síndromes de preexcitación, que todo esto lo vamos a ver. Cuando hay extrasístoles por alguna causa, que es X, perdón, me equivoqué, taquicardias ventriculares, cardiopatías congénitas, sobre todo comunicaciones intraventriculares, estenosis aórtica, coartación de la aorta, etcétera. ¿Cuándo se desvía nuestro eje hacia la derecha? O sea, más 110. Cuando tenemos, por ejemplo, puede ser a veces normal en algunos recién nacidos y en jóvenes que son muy delgados, y no quiere decir que esté patológico o que sea una enfermedad. También los crecimientos de ventrículo derecho, pues podemos encontrar desviado el eje a la derecha,
en hemibloqueos posteriores de ramas de las de His, en infarto agudo del miocardio, sobre todo lateral, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o cor pulmonale. Recuerden que esto nos da crecimiento de corazón, sobre todo del lado derecho, tromboembolia pulmonar, en una dextrocardia, inclusive por un electro, si no tenemos tele de tórax y de repente oímos que los ruidos cardíacos siguen más del hemitórax derecho, sobre todo en bebés, podemos sospechar que tenga dextrocardia, que el corazón esté situado no del lado izquierdo, sino del lado derecho. Y también cuando invertimos los electrodos, ¿no? Tanto del brazo derecho e izquierdo, también podemos encontrar que este eje puede estar desviado. Y entonces esta imagen me gusta mucho porque rápidamente si nosotros vemos en un electro de 1 positivo a F positivo, el eje está normal. O sea, es una forma rápida de que yo diga, este eje está normal, ya no me detengo aquí y me voy a evaluar lo que sigue del electrocardiograma. Entonces, de 1 positivo a BF positivo, el eje va a estar normal. Si D1 es positivo y ABF es negativo, mi eje va a estar desviado hacia la izquierda. Esto es muy rápido, apréndase bien este cuadrito y rápidamente van ustedes a definir el eje. Si D1 es negativo y ABF es positivo, mi eje va a estar en la derecha. Y si mi D1 está negativa y ABF está negativa, pues va a estar en el eje indeterminado o en la extrema derecha o izquierda, de acuerdo a como lo queramos ver. Entonces, este cuadro es muy bonito, apréndanselo y es muy fácil de determinar. Aquí tenemos otra imagen también de si mi eje está desviado hacia la izquierda, a lo mejor tengo hipertrofia de ventrículo izquierdo, mi paciente está gordito, tiene un infarto en la cara inferior o tiene un hemibloqueo anterior. Ahora, si está desviado hacia la derecha, pues puede ser normal en niños delgados, o si no, si es patológico, pues tengo un crecimiento de ventrículo derecho, tengo un hemibloqueo posterior, el paciente es epocoso, tiene un cor pulmonale o hay una tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, estas serían las causas de la desviación del eje eléctrico. Y ahora sí, a ver, se los voy a dejar a ustedes con el método que consideren que es mejor. Les voy a dar 5 minutos, menos, 3 minutos, esto es muy rápido, para que determinen el eje eléctrico de este corazón y ahorita voy a elegir a alguien para que me diga cuál fue el resultado de este electro. A ver hacia dónde está el eje eléctrico. Recuerden hacer su sistema exaxial, busquen la derivación. Voy a le preguntar a dos a ver si alguien eligió un método diferente. Esto lo vamos a hacer, obviamente, si lo queremos hacer así perfecto, pues deberíamos tener un transportador, ponerlo y ver específicamente en qué grado nos toca, pero bueno, vamos a hacerlo
así como un poco más rápido, ¿no? Entonces, a ver. Armando, ¿estás ahí? ¿Armando? Sí, sí, aquí estoy, doctora, solo que lo Ajá. estoy sacando apenas. Ah, ¿todavía no acabas? Ok, bueno, vamos con Denise, Carla Denise. Buenos días, doctora. Bueno, es que estaba un poco confundida porque A ver, primero tiene que ser el isodifásico, ¿no? ajá. Entonces, Ahí en este, perdón, ujú, sí, en este caso sería el 2. es el isodifásico de 2. ¿Qué dijimos? Que la suma del total de sus deflexiones nos dé 0. ¿Y en D2 nos da 0? No, No, ¿verdad? En D2 tenemos 5, 10, 15, menos 3, tenemos como más 12. no sé. Entonces la isoeléctrica no puede ser de 2. Mira, lo que vamos a hacer, dijimos, esto, por ejemplo, aquí donde está mi cursor, esto es una línea isoeléctrica. Todo lo que esté hacia arriba va a ser positivo. Todo lo que esté hacia abajo va a ser negativo. Y entonces si trazamos aquí la isoeléctrica, por ejemplo, en D2, tiene positivos 5, 10, 15, como 17 cuadritos, y negativo tiene como 1 o 2, ¿no? Entonces vamos a poner que tiene más 15. Esta no es la isodifásica, ¿no? A ver, entonces, Carla, a ver, habrá otra de D1, D2, D3, ABR y ABF, o sea, estamos viendo las bipolares y unipolares. ¿Habrá alguna otra que sea isobifásica, isoeléctrica, isodifásica? Eh, Si no la hay, si no la encontramos, pues tenemos que hacer el otro método, el método 2, vamos a ponerle, o un alterno. Entonces podemos elegir la que te guste. ¿Te gustó D2? Pues, ¿cuál es la perpendicular de D2? Sería, De acuerdo al sistema exaxial, ¿no? Ajá. ¿Cuál sí, es la la ABL. ABL? Entonces, D2, tú vas a, entonces, en tu sistema exaxial, vas a poner cuántos cuadritos tiene D2. Ya dijimos que tiene 16, ¿no? 16. Y entonces vas a anotar, a ver, vámonos al sistema exaxial, ¿no? A ti te gustó D2, dices, ¿no? Y su perpendicular, entonces, ¿cuál es? ABL. Sí, es ABL. Ajá. Y entonces nos vamos hacia dónde? Hacia ver si está positiva o negativa. Entonces, estas dos derivaciones tienen fuerzas Positivas. positivas, ¿verdad? Entonces, nuestro eje, si hacemos la suma, tendrá que ser hacia el ABL que esté positivo. Pero como en este caso dijimos que el método 2 era usar D1 y ABF cuando no tenemos una isoeléctrica. Entonces aquí no podríamos hacer D2 y ABL, tendríamos que usar D1 y ABF porque no tenemos una isoeléctrica. Y entonces ahora sí, haz la suma y en tu sistema exaxial pon cuántos cuadritos tiene D1 y si es hacia el lado positivo y cuántas tiene ABF y si es hacia el lado positivo. Ok. ¿Alguien más que ya lo haya hecho?
Miguel Ángel Pacheco García. Doctora, bueno, a mí nada me salió que está que está el eje normal, que está Ajá. entre 0 y 90, pero así exactamente me salió más 60. Uh-huh. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Perdón, es que no puedo ver sus nombres. Santiago Hernández Mitzi. Ajá, Mitzi. Ok, sí, ¿no? Más o menos está un poquito más, además 60. ¿Por qué? Porque ABF tiene un poquito más, más cuadritos positivos, ¿no? Si nosotros en el sistema hexacial podemos 15 cuadritos, vamos a ponerlo otra vez aquí, ¿no? Si nosotros ponemos en ABF 1, 2, 3, 4, 15 y en D1 ponemos los, ¿cuánto nos da? Como 5, como 7, ¿no? Como 7 cuadritos y trazamos la intersección, seguramente nos va a salir un poquito más allá de más 60, como más 70, ¿no? Entonces, fíjense, los electros no siempre nos van a dar una isodifásica. Cuando sea así, vamos a usar el método número 2, que vamos a usar D1 y ABF, y vamos a hacer la suma de sus valores. A ver en este electro, si hay una isodifásica, si la encuentran, y si no, vamos a hacer hacia donde está el eje. No, no hay. No hay, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el método número 2. Y a ver en cuánto está el eje. Doctora, en este caso D1 no puede ser isodifásica. Pues es un poquito más positiva, ¿no? Si vemos, pues a lo mejor negativo será -1 y positivo tiene como 1, 2, como 3 cuadritos. Recuerden que nos tiene que dar 0 para que nosotros la tomemos. Ya, y bueno, vamos a suponer que es isodifásica, su perpendicular, ¿cuál va a ser? ABF. ABF, ¿verdad? Y entonces este eje, ¿hacia dónde está? Igual es normal. Es normal. Igual es normal, ¿no? Si queremos ver que esté exactamente a cuántos grados, pues tomamos el transportador, hacemos nuestra cuadrícula y todo, ¿no? Pero con que sepamos que está de 0 a 90 y que está en el eje normal, por lo menos ese corazón podemos suponer, ¿no? Porque no solo una medición nos va a decir el panorama de ese corazón, ¿verdad? Pero aquí podemos suponer que está normal. Entonces, derivaciones bi y unipolares vemos para el eje. Las precordiales ahorita, en este momento, no nos van a servir, ¿verdad? Muy bien, ¿quedó claro cómo se toma el eje del corazón? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, siempre que nosotros leamos un electrocardiograma, debemos seguir un orden, ¿no? Existen muchas formas, hay muchos libros que nos dicen, bueno, lo vas a leer de esta u otra manera, pero creo que nosotros siempre para interpretar un electro, se me hace como una forma muy, muy fácil, corta, rápida, en la cual nosotros podamos darnos una idea de cómo está un electrocardiograma. Y entonces siempre pues vamos a buscar cómo es la frecuencia del corazón, ¿no? Es lo principal, por ejemplo. Y ayer sus compañeros nos daban 2 opciones o 3 de cómo podíamos nosotros sacar la frecuencia cardíaca. ¿Quién me dice una? Que no sean los del equipo de ayer, ¿verdad? ¿Quién me dice una forma de sacar a cuánto está latiendo en este electrocardiograma el corazón? Uno me va a decir una, otro otra y otro otra, ¿no? Hay una muy fácil
y hay otra que tenemos que usar nuestra calculadora, o si somos muy, muy buenos, hacemos la suma así rápido, pero a ver quién me dice, ¿cómo sacamos la frecuencia cardíaca del corazón? Contar los cuadritos pequeñitos. Ajá. 1500 entre el número de cuadritos pequeños o 300 entre los cuadros grandes. Exacto. A ver, vamos a hacer, ¿quién habló? Yo, Mitzi, doctor. Ajá, a ver, Mitzi, entonces vamos a sacar vamos a ver que caigan exactamente. Por ejemplo, de aquí, donde estoy señalando, aquí, ¿cuántos cuadritos pequeños hay? O sea, un cuadro grande es esto, y un cuadro pequeñito es este, chiquitito. Entonces, en un cuadro grande hay 5 pequeñitos. Si juntamos 5, 10, 15, vamos a poner 20 chiquititos. Los 1500 entre 20, ¿cuánto nos da? 75. 75. Entonces, 75 es nuestra frecuencia cardíaca. Y Mitzi dijo que había otra fórmula, o 300 entre cuadros grandes. Entonces, si contamos cuadros grandes, tenemos 1, 2, 3, 4. 300 entre 4, ¿cuánto da? 75. 75, ¿no? Entonces, rápidamente nosotros podemos decir que este corazón late a 75 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, este está fácil porque nos cae muy, muy rápidamente. Y la otra fórmula, que es como algo que midieron en muchos y vieron que había valores predeterminados, ¿verdad? ¿Quién se acuerda a cuánto equivalía el primer cuadrito? O sea, si aquí cayera un complejo y aquí cayera otro. Otra 300. 300. El segundo, 100. 300, 150, ¿no? El segundo. El tercero, 100. 100. Y el cuarto, 75. 75. Entonces vean cómo los 3 métodos nos dan la frecuencia cardíaca. 1500 entre cuadros chiquitos, 300 entre cada cuadro grande, o si usamos la mnemotecnia de 300, 150, 100, 75. Entonces yo ya tengo la lectura de la frecuencia cardíaca. Después nos dice que vamos a ver el ritmo. ¿A qué nos referimos cuando decimos ritmo del corazón? Que si late al mismo tiempo siempre, ¿no? O sea, si cae en el mismo sentido, ¿no? Si la distancia de R a R es la misma, quiere decir que cuando yo oigo, por ejemplo, con un estetoscopio, oigo el primer ruido, lup-dup, 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 al mismo tiempo. O sea, si es rítmico. Y dijimos, y ayer nos dijeron, ¿cómo sabemos si un electrocardiograma tiene un ritmo que sea regular? O sea, que regularmente lata al mismo tiempo o irregular. Bueno, dijeron sus compañeros que siempre exista P antes de cada QRS, que la P sea positiva en D2, D3 y negativa en ABR, ¿no? Esa era una de las formas que nosotros veíamos si es rítmico el corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo está la onda P? Si es positiva en D2, D3, ABF y negativa en ABR, y si siempre se precedía una P antes de cada QRS. Entonces ya sabemos la frecuencia, ya vimos el ritmo, es rítmico porque todos laten, al menos en este electro, al mismo tiempo, inclusive cuando nosotros estamos ahí en el hospital, ponemos una hoja de papel abajo de este D2 largo. Si ustedes ven aquí, dice derivación de 2 y todo es derivación de 2, a diferencia de estas 12 que me las muestra, pero en periodos cortos. Bueno, cuando yo veo esto, lo que hago es que pongo un papel, una hoja de papel, y marco donde cae cada R, por ejemplo, en 3. Y lo voy recorriendo y lo voy recorriendo. Y si siempre cae en el mismo lugar, bueno, es un ritmo regular. Y, perdón, se me pasó, pero si este ritmo fuera irregular, que no cayera casi siempre en el mismo lugar el complejo
QRS, ¿cómo mido yo la frecuencia cardíaca? ¿Cómo mido yo la frecuencia cardíaca? Dijimos que todo lo que vaya hacia la derecha nos va a medir tiempo, y entonces 60 segundos nos van a dar 1 minuto, y que si yo cuento 30 cuadritos pequeños, me está dando 0.6 segundos, que equivale a 60 segundos. Entonces, cuando es irregular el ritmo, lo que voy a hacer yo es que voy a contar 30 cuadritos, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y todos los complejos que caigan en estos 30 cuadritos los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo voy a multiplicar por 10. Y entonces 8 complejos por 10 nos da 80. Entonces mi frecuencia, si fuera irregular, sería 80, que no difiere nada con los 75 que yo había visto acá. 5 latidos nada más. Entonces esa es la otra forma de ver cuando el ritmo es irregular, para sacar la frecuencia cardíaca. Después me voy al intervalo PR, ¿sí? PR. Normalmente, ¿cuánto debe medir el PR, chicos? De donde inicia P a donde inicia R. ¿Cuánto debe medir este intervalo? De punto 12 a punto 20 segundos. Exacto, de punto 12 a punto 20 segundos. Entonces, primero, cuando yo en electro veo la frecuencia, el ritmo, ¿es regular o es irregular? Mi morfología de la onda P, ¿cómo es? Que no mida más de 2 milivoltios, que no mida más de 0.04 segundos, que sea positiva en D2, D3, negativa en ABR, que siempre preceda a un QRS. Me voy a medir el intervalo PR, que viene de punto 12 a punto 20 segundos, y de ahí me voy al ventrículo, ¿no? Me voy a ver cómo late ese ventrículo y cómo está el complejo QRS, porque acuérdense que esta es la contracción ventricular. Y veo el eje, que ya vimos cómo es, la anchura, el voltaje, la morfología. Esto lo vamos a ver más adelante, pero normalmente el QRS, si ustedes se dan cuenta, no mide más de 0.12 segundos, o sea, no mide más de 3 cuadritos el complejo QRS. Ahí es cuando yo veo la anchura. El voltaje, ¿cómo está? Está muy hacia arriba, muy hacia abajo, porque con esto yo voy a ver si hay crecimientos, por ejemplo, sobre todo en precordiales. Vamos a ver cuando medimos de los complejos, ya sea R o S o la suma de R más S en las derivaciones del eje frontal precordiales, yo puedo ver si hay crecimientos ventriculares o no. Entonces, ¿cómo está la progresión de la onda R, sobre todo en las precordiales? ¿Por qué? Porque sus compañeros dijeron que generalmente en B1 y en B2 la R era muy primitiva, muy poca. En B3 y B4 era isoeléctrica, lo mismo medía hacia arriba y hacia abajo, y en B5 era más positiva que negativa. Esta es una morfología normal. Y de ahí me voy a la repolarización o a la onda T o al segmento ST, porque de esto dependerá muchas patologías que vamos a ver, sobre todo de síndromes coronarios agudos, o sea, infartos. O sea, el segmento ST nos va a servir mucho para ver si está infartado o no. Entonces yo voy a ver, el segmento es esta donde termina S y va a iniciar T, o sea, donde termina la contracción e inicia la repolarización. Entonces, si yo tengo muy elevado este segmento, o si lo tengo deprimido, o si mi onda T está negativa, yo puedo pensar en algunas patologías, ¿no? Y finalmente el intervalo QT, que nos mide desde la despolarización hasta la repolarización. Y cuando hay alteraciones también en este intervalo, también puedo yo determinar algún tipo de patologías. Y entonces,
Si nosotros seguimos este orden, primero vemos la onda P, QRS y T, pues estamos nosotros evaluando de manera correcta un electrocardiograma, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan de cómo vamos a leer los electros? Porque ya nos vamos a ir a ver arritmias. Entonces, a mí me interesa que sepan cómo se ve un electrocardiograma normal para que cuando vean ustedes un electrocardiograma anormal, a lo mejor no van a saber rápidamente qué tiene, pero van a decir, este electro no está normal, algo tiene que no está de acuerdo a lo que yo he visto de electrocardiogramas normales. Entonces, el día de mañana, chicos, vamos a analizar este electrocardiograma en base a esta mnemotecnia que yo les dije, ¿sí? Entonces, anótenla, véanla, porque mañana lo primero que vamos a hacer en la clase es que voy a decir, a ver, Lili Salem, me vas a decir todo, me vas a leer este electro tú solita, no les voy a decir yo, a ver, estás mal, no, tú solita, y quiero que lo hagas en orden, bajo este orden, y me vas a decir, bueno, en este electro, doctora, la frecuencia cardíaca es de tal, el ritmo es regular, la onda P se encuentra positiva en D2, D3 ABF, negativa en ABR, precede a cada QRS, el intervalo PR mide 0.12 segundos, el eje está a tantos grados, la morfología de QRS es normal porque mide menos de 0.12 segundos, su voltaje es de más 10 milivoltios, su morfología no tiene ninguna alteración y la progresión de las ondas R en precordiales es normal, el segmento ST es normal, la onda T es normal y el intervalo QT mide 0.44 segundos, ¿no? Así quiero que mañana me lo lean. Entonces mañana yo voy a elegir a 2 o 3 de ustedes. La verdad es que sí quiero tardarme un poquito en esta parte porque quiero que por lo menos sepan ustedes leer un electrocardiograma normal, para que cuando lleguen a cardiología ya sepan, ¿no? Digan, pues ya sé normal, ahora sí voy a ver pura patología, ¿no? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Algo que quieran comentar, se vale, ¿eh? ¿Sabe qué, doctora? Pues yo aprendí con mi maestro que además le vamos a hacer esto, o además aprendí esta otra cosa. Entonces, si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, por favor, este es el momento de despejar dudas. Doctora, usted había comentado que la onda P va a ser negativa en ABF. ABR. Ok, gracias. Sí, ustedes ven ABR como esta deflexión se aleja del vector, o sea, se aleja de donde va la fuerza, la deflexión normalmente tiene que ser negativa. Si nosotros vemos ABR positiva, pueden ser dos cosas, que exista transposición de grandes cables, o sea, que yo me haya equivocado y haya puesto los cables equivocados, el del brazo derecho, el del brazo izquierdo, el del pie derecho en el pie izquierdo, o que efectivamente yo tenga alguna alteración que me haga que ese vector no se vaya hacia donde está, se desvíe, a lo mejor por un infarto, por una zona isquémica, ¿no? Pero siempre ustedes deben ver que D2 debe ser positiva en D2, en D3, en ABF, y negativa siempre en ABR, ¿sí? Si ustedes ven aquí la deflexión de ABR, P negativa, R negativa y T negativa. Esto es normal. Este electro está bien tomado. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? No, doctora. Bueno, y muy importante que siempre veamos que el electro está siempre a una velocidad de 25 milímetros por segundo y a un voltaje de 10 milímetros por milivoltio. Porque si yo veo que está a 20 o 30, a lo mejor los complejos me salen muy chiquitos. O si lo tengo a 50, me sale como si fuera bradicardia, muy alejados. Pero eso lo hago, por ejemplo, cuando mis derivaciones son muy chiquitas. Hay electros que por más que haces, a lo mejor el paciente tiene pericarditis, o sea, tiene muy inflamado el pericardio y no deja que el aparato tome de una manera adecuada o esas deflexiones se pongan de una manera que yo pueda verlas bien. Entonces a veces yo tengo que aumentar un poco la velocidad
o aumentar el voltaje para que yo pueda ver bien esas derivaciones. Pero siempre velocidad y voltaje siempre de 25 milímetros por segundo, perdón, y a 10 milímetros por milivoltio, ¿sí? Entonces, mañana, por favor, voy a poner varios electros y ustedes me van a ayudar a leerlo en base a la rutina de interpretación del electrocardiograma. Después ustedes van a decir, bueno, a mí me gusta más leerlo de esta forma, ok, la que a ti se te haga fácil, pero que incluyas la valoración de P, de Q, QRS y de T, o sea, de todo el complejo, de toda esta deflexión, pero en todas las derivaciones y haciendo la interpretación y la correlación clínica electrocardiográfica, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, si no, chicos, mañana de todos modos la aclaramos y nos vemos mañana a las 7 porque ya casi son las 8 creo y ya tienen clase los demás. Entonces, gracias por conectarse, chicos, y seguimos viendo mañana electrocardiograma. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.